Bienvenidos a un episodio más de Eva y Sopais de Manzana. Mi nombre es Anet Manotú y aquí mis Evas. Sí. Azeneta Bendaño y Laura Rodríguez. Y yo soy Alejandra Garza. Y en esta ocasión vamos a cerrar con broche de oro el tema del papá con la perspectiva de las constelaciones. Y aquí Azenet, que es la experta, nos va a explicar cómo podemos sanar a través de esta técnica y cómo podemos hacer para tener el mejor vínculo con el papá, para poder tener éxito en nuestro nivel profesional, a nivel intelectual, a nivel espiritual, ¿no? Espiritual. También, claro. Pues en todos los niveles, finalmente. Realmente estar sanando este vínculo con papá nos va a dar muchos beneficios y todos en algún momento podemos tener un tema con el papá, ya sea porque estuvo ausente, porque tenía que trabajar o porque abandonó el clan o porque murió o por el motivo que sea. Hay reflejos de lo que sucedió en nuestra relación con el papá. Todo lo que nos relaciona con papá tiene que ver con el trabajo, incluso con nuestra salud. Cuando alguien tiene muchos retos en su salud, tiene que sanar también el vínculo con papá, porque papá nos da la fuerza para estar en la vida. Cuando dices, ay, es que mis retos son en el trabajo, tengo mucho estrés, ¿cómo le puedo hacer para mejorar toda esta situación? Hay que trabajar el área de papá. Y los hombres tienen que trabajar el área del papá también porque se relaciona con su pareja, ¿sí? Si tienes retos con tu pareja, tú hombre que me escuchas, tienes que sanar tu relación con el papá. Y acuérdense que aquí hablamos de una vinculación, no desde el amor consciente, todos amamos a papá, pero sí tenemos que encontrar qué parte tenemos en esa herida, si esa herida que se desarrolla en nuestros primeros años de vida. La forma en la que nosotros vemos a papá tiene que ver con lo que mamá nos decía también de nuestro papá. Por ejemplo, voy a poner eso el de... Sí, ahí clarísimo. tiene mucho que ver. Oye, pero antes de que digas eso, a mí me encantó lo que dijiste en el capítulo pasado, en el episodio pasado, y eso a mí me dio como mucha claridad que dijiste. Papá tiene que ver con de la puerta para afuera. Todo lo que es de la puerta para afuera, el trabajo, el mundo, bueno, la salud la salud está dentro y está afuera, pero bueno, finalmente lo vinculas con el padre. Toda la parte de cómo nos paramos en el mundo, que es como lo vemos desde los números, y como que siento que esto está más claro. Y decir, de la puerta para adentro es mamá. Son temas de mamá. La comida, el cuidado, el descanso, esos son temas de mamá. Pero de la puerta para afuera, el cómo nos vinculamos en la escuela. Por ejemplo, los pequeñitos que tienen ahí problemas con sus compañeros, se tiene que revisar este vínculo con papá. Oye, pero además, perdón que te interrumpa, pero además, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos? Que alguien te venía hacia algo y le voy a decir a mi papá, a mi papá le gana el tuyo, mi papá es más fuerte que el tuyo. O sea, medíamos fuerza en función a qué papá está más alto, qué papá es más grandote, era como muy, muy típico. Sí, porque es el que nos da la estructura para defendernos en el mundo, la parte de allá afuera, cuando vienen pacientes y me dicen, es que mi hijo tiene muchos miedos, o no quiere ir a la escuela, o llora cuando está en la escuela, o le pegan, ahí hay un tema con el papá. Ahora, la mamá, ¿cómo se expresó del papá? Eso es lo que nosotros empezamos a hacer empezamos a hacer una historia, un cuento, que puede ser una pesadilla o puede ser un cuento. Sí, algo que yo admiro mucho de mi abuela materna es que cuando se fue su esposo, o sea, mi abuelo, o lo corrió, o no sé cómo fue realmente la historia. Nadie lo sabe. Pero algo pasó ahí, pero ella se encargó de siempre hablar la parte buena del papá, ¿sí? Entonces, me acuerdo que una vez me comentó, es que yo no voy a envenenar a mis hijos en contra del papá. Sí, claro, eso es sabiduría, pero yo lo pude ver después desde la mirada de constelaciones. Dije, es que eso es lo correcto, porque si tú estás diciéndole a tus hijos, ay, es que tu papá no llegó, ay, es que tu papá no me da suficiente dinero, es que tu papá nada más llega y grita, y es que tu papá ahorita nada más va a venir a regañarlos. Te pones en plan de niña. Claro, o sea, y te asustas. Sí, pero te pones, o sea, tú como mamá, si estás diciendo eso, pues estás actuando como un hijo, en vez de con el papel de mamá, entonces te inviertes desde ahí todos los roles. Claro. O le pasas el poder al hijo, es que habla a tu papá, a ver, convence a tu papá, a ver, tú dile a tu papá y tú, o sea,
Sí. Tú enfrenta al tirano O sea, ese sacas o tu al monstruo, responsabilidad, ¿sí? te quitas de tu responsabilidad. O sea, ahorita Sí, que decías y que es la mamá es como impresionante. que te enseña a verlo. O sea, yo me acuerdo de chiquitos era, ya llegó su papá, o sea, nos paraba de que córranle a recibirlo. Entonces, como esa parte, pues era chamba más de ella, de lo que mi papá estaba haciendo, porque pues él estaba en la oficina trabajando. Y el hecho de que todos salíamos corriendo, A festejar la llegada del A papá. festejar la vaina. Y no te pasaba, bueno, al menos en mi casa era así como que, ya sabes, la mejor, la parte más jugosa del pollo del papá, la parte, ya sabes, la fruta más bonita del papá, o papá era el único que podía tener derecho al refresco o a lo que sea, que era así como lo especial. Al menos mi mamá era así como que, Darle su sí, lugar. darle su lugar de Eso es respeto. muy La importante. silla. Ah, sí. Esa es la silla de tu papá. Siéntate ya. O sea, Oye, ese es el y en- sillón de tu papá. Y O sea, dices, energéticamente bueno. tiene mucho que ver, porque por ejemplo en el comedor, pues el hombre, el jefe de la casa en ese momento pues debe estar sentado en el lado derecho, ¿sí? Y la mujer del lado izquierdo. No, le Eso das a la ver, dime eso, cabecera. porque a mí me han Sí, dicho algo bueno, de eso, cuando que es en en la el cama... comedor, en la cabecera, y cuando es en la cama, él en el lado derecho. Cuando él está en el lado derecho, acostado, si estira la mano y la mujer pone su mano, le esté tocando el canal para el corazón. O sea, ¿sí? entonces la mujer tiene que estar acostada izquierdo. del lado Del izquierdo. lado entonces. izquierdo, sí, y él del lado derecho. Entonces, Una amiga dijo, toma, el otro día, o sea, lo voy a corregir, qué bárbara. Y yo viendo Con así, razón no me estaba yendo bien en la relación. Sí. no, Por eso pues me divorcié, ya voy a cambiar el lado. Sí, pues es nada más una forma energética, un símbolo, pero muy importante. Entonces me he encontrado con que muchas personas ven a su padre lo que le dijo su mamá y cuando ya son adultos y empiezan a tener convivencia con papá se dan cuenta que es algo muy Otra historia. diferente. Otra historia que puede ser mejor o peor. Sí, no, claro. yo creo que mamá te pone como esta línea de acercamiento al padre. Te lo puede hacer muy cercano o te lo puede hacer muy distante. Claro. No lo molestes si está cansado, no, mira, ni le digas, yo te ayudo. O sea, y tú te vas creando como una imagen, obviamente, que está siendo fabricada a través de los ojos de la madre con ese papá. Claro, Sí. o la mamá que dice, ahorita que venga tu papá te va a castigar, entonces Sí, o sea, se metiendo desarrolla el un miedo. miedo al papá, entonces en vez de acercarse de una forma amorosa, dice, no, es el castigador y luego empiezan a soñar que con el diablo y todo, porque obvio en los sueños se manifiesta, ¿sí? Y uno de los símbolos en un pequeño es que cuando sueña que se le aparece el diablo, pues realmente es un rollo con su papá, ¿sí? Pero ahí lo está, el símbolo ahí está. Y si se le aparece la llorona es mamá. ¿O qué? Vamos dando vueltas, ¿sí? Ayer estaba cenando con unas amigas y una había ido a constelar contigo, pero no la había visto desde que fue. Y entonces estaba impresionada, pero me decía, es que no entiendo nada, porque no entiendo cómo me funcionó tanto, pero ¿qué significa que alguien se pare para un lado, que alguien se pare para el otro? Tú en la constelación, no le supe contestar obviamente nada, porque igual que ella, me consta que funciona, más no sé decir cómo funciona o cómo leer las posiciones o las caras o la energía. Tú, o sea, cuando ves a un papá parándose, ¿cómo lo vas leyendo? ¿Cómo está el vínculo Con el hijo. paciente? Fíjate que es una pregunta muy interesante y muy profunda, porque desde nuestras creencias podemos contarnos una historia de cómo estamos con el papá. Si, por ejemplo, mamá nos decía, no, si tu papá sí te quiere, pero tiene que estar todo el día afuera y pone una Justificación. una justificación y una historia color de rosa, ¿sí? Pero la persona dice, pero es que yo siento ese dolor de sentirme abandonado o rechazado y ahí está la herida. Y cuando va a constelar, pues si por ejemplo el papá está dando la espalda porque está viendo otra parte de su historia, el papá está ahí tratando de solucionar o está haciendo una repetición, pero el hijo ve que le da la espalda, entonces sí es una realidad, pero la mamá se le quiso pintar color de rosa. Ah, ya. Entonces tú ves la posición y dices, claro, el papá le dio la espalda. A ver, platicarnos más. O sea, ese es de que la espalda. Y luego... Sí, sí. hay que ver dónde está la mirada. Si tú estás atrás de tu papá, entonces estás buscando proteger a tu papá como si tú fueras su papá o su abuelo. Ok. Entonces hay que ver en qué posición nos encontramos con el papá. Ahora, ¿Cuál es la correcta? O sea, ¿cuál sería la ideal? Haz de cuenta. Tú Atrás a la sí, derecha. papá atrás a la derecha, ese es lo correcto, sí, eso A ver, sería en el que panorama. se pare una persona
y el que me está representando en una constelación, está esa persona que en teoría está representando a papá, y la persona que me representa a mí se ponga atrás de papá a la No, derecha. Adelante. Delante de o sea, papá a tú la derecha. adelante, sí, porque tú eres Tú la eres el siguiente hijo. vida, tú eres el hijo, entonces tienes ok. que estar adelante continuando la vida. Mira, qué interesante. ¿Sí? Las siguientes vidas Las siguientes vidas, es y la los siguiente ancestros. generación. Y Exactamente. luego están todos desparramados por todos lados. Ah, bueno, pues de ahí ya es donde está el ya trabajo. sé, entonces está grueso cómo vamos agarrando todo el mundo papeles que no son los que nos tocan a veces. Entonces, Pero en tu Totalmente. experiencia, o sea, ¿cómo se va dando esto? A ver, explícanos, porque digo, a mí me ha tocado ir a constelar contigo ya varias veces y para mí fue bien interesante porque yo fui a constelar a mi hijo, pero en todas las constelaciones que voy a constelar, no sé, al vecino, al que sea, siempre aparece mi papá por alguna razón, ¿verdad? Ahí siempre está metido, nadie lo invita, pero bueno, la cuestión es que a mí me dio, híjole, para mí fue así como que qué raro, porque yo iba a constelar a mi hijo menor y cuando le pide a alguien del grupo que estaba ahí que se parara a representar a mi hijo, o escogió el más viejito chaparro, así todo, en el grupo, cuando había un muchacho grande, fuerte, frondoso, que dije, pues mis hijos miden 2 metros, o sea, Pero ¿por qué el este alma señor? estaba conectada. Pero me dio una risa porque desde que se paró este señor, desde que dijo, se metió las manos en las bolsas, hizo como una postura que siempre hace Diego y empezó él así como que a ver para todos lados. Y acá todos los demás, toda la tribu que ya estaba haciendo sus posiciones, Sí. estaban moviéndose y demás. Entonces aparece ese señor mayor de edad y yo dije, qué raro. y de repente le preguntas, ¿qué pasó? No me acuerdo cómo se llamaba el señor, Pedro o Manuel. ¿Qué pasó, Manuel? Pues, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Nos dije, lo mismo que siempre dice. O sea, fue bien interesante porque... El campo abarca, o sea, nuestro campo de información está siempre. Pero ¿cómo sabes que tienes que parar a él? Ah, Porque se al lado siente. estaba el muchachito. Yo dije, va a parar al muchacho. Pues claro. Sí, no, se siente. Cuando vas haciéndolo, vas a sentir quién es la persona O correcta sea, tú para das así esa. como que miras a todos y dices, allá. No, yo siento, te voy a decir que, digo, yo que estaba, ya saben que estoy más de 100. Está graduada, maestría. Mi asistente Maestría en oficial. constelación. Tiene su calendario. Tengo mi calendario. Yo lo que siento cuando veo a Zanet trabajando es que cuando tiene que sacar a un papá o a un hermano o a una mamá, como que si la energía le levantara la mano, como diciendo, yo tengo ese problema, jálame a mí para sanarlo, porque al final, aunque sea un viejito, un joven o lo que sea, es una persona que tiene esa misma experiencia, o sea, o ese mismo problema, y lo tiene que vivir ahí para sanarlo. Entonces, a veces me dicen a mí, oye, mira tú qué fregona, ya no te paras en ninguna, porque no tengo ese problema que están tratando. O sea, tú no estás vinculada con ninguno de los... Exacto. A mí me de A mí las me van a parar, o sea, a mí situaciones. me van a parar o me van a pedir que represente a alguien cuando el problema lo tengo yo, siempre. Por eso no tiene nada que ver si se Pero parece eso es que- intuición, obviamente. Ah, Sí, obviamente. Sí, la porque yo dije, intuición. o sea, a mí se me hizo bien ilógico. Le dije, oye, si aquí está este señor. Sí, o sea, y porque- estaba también tu hermano, que dije, o va a parar al hermano de Anet, o va a parar a este muchacho este que estaba aquí. guapísimo que- Sí, a este gran, o sea, Paró al fue viejito. tipo que era muy del tipo de mi hijo. Y después lo para. Y lo empiezo a ver así todo duro, casi le temblaban las manos. Y era tu papá. Y mi hijo así viéndolo. Y dije, ahora resulta que este es mi papá. O sea, el chamaco, ¿me entiendes? Sí, Entonces sí. sí estuvo como muy... Sí, la energía ahí nos va Extraño. moviendo. Pero fíjense, esto lo podemos ver a través de la constelación. Siempre la filosofía y la mirada es a verlo desde un punto más amplio. Cuando alguien dice, es que mi papá me golpeó, mi papá era violento, que también se ve la violencia en el campo mórfico cuando hacemos constelaciones, pero Como bueno, se ponen así sí, como- o sea, los puños, las posturas, dices, aquí hay un enojo, hay una violencia, pero cuando ves eso, ves que atrás también están esas historias. Cuando empezamos a ver, oye, porque mi papá es como la merita fregada, pero volteas a ver atrás y atrás y atrás, historias que posiblemente no te platicaron, historias que tal vez una tía, una abuela puede comentar, entonces puedes comprender por qué es así papá, si viene por ejemplo, este miércoles tuve un trabajo de una persona que era un general,
no nada más en la revolución, fue un general con su familia. Entonces era de párense a las 5 de la mañana, tienen que estar bañados, desayunados, y si no, te pongo hincado con 2 fichitas en las rodillas. O sea, así. Que dices, ¿cómo? ¡Qué horror! Sí, porque él aprendió que el amor era a través de estructura, a través de disciplina. Rigidez. Y que la rigidez o la violencia hacía que la cumpliera sí o sí. Porque entonces ya después de eso, pues ya no vas a querer estar hincadito con fichitas, entonces hago lo que tengo que hacer y lo aprendo lo más rápido posible, a menos que les guste ya la tortura. Pero entonces puedes ver una mirada más amplia de, este señor era así, pero porque su papá fue así, o porque no hubo papá y tuvo que hacerse sumamente disciplinado para poder sobrevivir. Entonces, ese instinto de nuestro clan de sobrevivir hace que tengamos ese resultado. Y cuando vemos a papá, pues es así porque sobrevivió así de su clan, entonces dejamos de hacer un juicio. Y cuando nosotros dejamos de hacer un juicio es cuando podemos ver en el corazón la gratitud a quien nos dio la vida, como nos haya tocado papá, porque a veces te toca un papá muy amoroso, a veces pues no tienes al papá ahí, que claro tienes un papá biológico, pues no naces por obra del Espíritu Santo. Pero aunque esté o no esté el papá, siempre creas un sentimiento. Sí. ¿Sí? Entonces, papá no está y a lo mejor estás con este sentimiento de abandono, rechazo, o de ira y enojo, o finalmente de dolor también, de sentirte como no suficiente para él, para que se quedara, para que estuviera contigo. Totalmente. ¿Sí? O no importantes. O sea, esté o no esté, te toca. Claro, ahora, Sí, ¿qué te puntos afecta. podemos ver para saber, oye, a ver, tengo algo que sanar con papá? Yo les digo, observa tu zona de trabajo. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Abandonan los trabajos? ¿Te despiden de los trabajos? ¿No te reconocen en el trabajo? ¿Sientes ¿Te maltratan? que te maltrato o qué está pasando ahí? Porque esa extensión de nuestro papá no lo vamos a llevar afuera, en el trabajo, en la parte laboral. Si dices, no, pues ahí está mi tema en la parte laboral, te tengo noticias, tu tema es con papá. ¿Qué vamos a hacer? No, pues no puedo ir a constelar o no tengo la herramienta. Podemos empezar a hacer conciencia y desde ese momento que empezamos a hacer conciencia empezamos a sanarnos. Entonces es empezar esos sentimientos que tuvimos con papá, que pueden ser reales o no pueden ser reales, que la mayoría de las veces no son reales, porque acuérdense que vemos a papá desde la mirada de mamá, pero cuando empezamos con la gratitud, yo les digo, a ver, vamos a agradecer que sembró tu semilla. Si eres una persona que te tocó nacer completa, pues ahí hay un punto muy bueno para agradecer, pero si tal vez no naciste con una pierna, un brazo, de todas maneras vamos a entrar en la gratitud porque tienes el cerebro, los ojos o todo. Y si estás completo, ya es suficiente como estar en... Yo les digo, ¿y estás completo? ¿Te falta un dedo? No, estoy completo. Bueno, ahí Gracias. ya tienes todo una charola de gratitud ante el Padre. Que te hubiera encantado que te hubiera dado el sostén, la carrera, que te hubiera encantado que te hubiera llevado a la escuela, que te hubiera encantado que te hubiera ido a ver tus partidos de fútbol o a que te dieran en la graduación tu reconocimiento, pues esos son a veces anhelos que todos nos hubiera encantado, ¿sí? Pero la realidad no es así, no vamos a Pero todo cambiar lo que sucede no para fue. algo, ¿no? Totalmente, sí, a veces toca que naces en un sistema donde el papá está enfermo y donde desde muy pequeña aprendes a querer salvar a papá o ayudar a papá. Me ha tocado personas que decían, es que yo desde los 4 años ya le llevaba la medicina a la cama a papá y todo era cuidar y veía la angustia de mamá de que a ver si amanece mañana y estar viviendo con ese temor. Entonces son personas que cuando van a la vida o buscan también salvar a alguien o son personas que siempre tienen miedo, ¿sí? Los miedos casi siempre están vinculados porque se tomó mucha de la energía femenina, no tomó de la energía masculina para salir y ser aventada en el mundo. Las mujeres o los hombres que tienen mucha fuerza del papá son personas muy aventadas, son personas que la tomaron bien o mal, pero tienen esa fuerza del padre. Cuando alguien dice, es que me da miedo hablar en público, es que no sé qué va a suceder ahí, tiene que ver con su relación con el papá. Cuando... Oye, y las personas, por ejemplo, que se la pasan mucho en el trabajo, o sea, más como se dice,
enfocadas a producir y hacer, y tal vez la parte personal no la tienen muy desarrollada. Sí, muchas o veces emocional. es una forma que están tomando también a papá. Cuando son adictos al trabajo, tiene que ver también con el vínculo del papá. Los deportes también es una forma de vincularnos con papá, porque un deporte pues te hace estar en la vida. Imagínate, estás jugando y tienes que estar atento que no te caigas si vas a correr. Si estás en la vida, en el presente, si vas en la caminata o corriendo, alguien imagínate que va a un carro a alta velocidad, tiene que estar en el aquí, en el ahora, todo el tiempo estoy en la vida, entonces es una forma de estar tomando al padre. O sea, el ¿sí? papá está en la vida y la mamá está en dónde. Lo que pasa es que mamá nos contuvo para llegar a la vida. Pero después. Quien nos da la ¿quién fuerza mantiene? para continuar en la vida es el papá. Ok. Sí, que tienen obvio, y son sumamente importantes las dos misiones, ¿sí? Las dos misiones, pero hoy por estar en la parte del padre, pues estamos hablando de la fortaleza. Cuando alguien está mucho en el trabajo y se fascina con el trabajo y se siente realizado con el trabajo, es una forma que también está sanando la relación con el papá, ¿sí? Y siente la satisfacción ahí. Yo es que en el único lugar que me siento a gusto es en el trabajo. Está bien, está ahí sanando su vínculo con el padre. Fíjate que yo me estaba ahorita pensando en alguien que, o sea, quería como encontrar a alguien que dijera, a ver, alguien que no tuvo papá o que tuvo un conflicto con su papá, y tengo dos personajes, a ver si los identifican. Uno de ellos se llama Steve Jobs. El papá lo da en adopción. El papá decide que, pues, que no lo puede sostener, que es muy joven, porque Steve Jobs nace de dos estudiantes que eran novios, y uno era hindú o algo así, y la mamá era americana, y además no los dejaron como que casarse. Casarse. Y bueno, después sí se casan y tienen otra hija, pero se divorcian. Pero el chiste es que a Steve Jobs lo dan en adopción y lo adoptan los Jobs, ¿sí? Y este señor pues fue tan metido en el trabajo, tan creativo, con tanta inventiva, pues yo no sé si eso sea un símbolo de que está buscando al padre. Está buscando al padre, y aparte lo que se dedicó, porque todo lo que son computadoras, lo que son sistemas, se relaciona con el papá. ¿Se acuerdan que en uno de los programas hablamos de a lo que nos dedicamos tiene que ver con algo que pasó en la familia? Entonces las computadoras, las ingenierías, los sistemas tienen que ver con el padre. Entonces déjame para anidar mi idea. Entonces, él es exitoso, obviamente le quitaron la empresa y tuvo como muchos temas porque no siempre como que pudo vincularse con el proyecto que estaba haciendo, porque su intención era siempre el mejor, en lo que sigue y más. Y bueno, obviamente toda la parte emocional media estrellada, digamos, y él tenía como una negación a ser padre. Finalmente termina siendo padre y bueno, ya se saben ustedes la historia. La cuestión es que su enfoque era como de una forma inconsciente o sin saber, a querer superar a algo o demostrar algo o pararse en el mundo. Era el reconocimiento, porque obvio, al ser regalado, que lo regalan por amor, por un amor de decir, no puedo mantenerlo, o sea, no podemos, y no estoy preparada económicamente, emocionalmente, y si son muy jóvenes, ni siquiera físicamente. Entonces, es un regalo, y es un regalo con amor. No creas que lo dan con felicidad. No, de hecho, cuando ellos lo regalan, lo dan en adopción, lo que más le importaba al papá de Steve Jobs era encontrar a una familia que le garantizara que lo iban a meter a la universidad. O sea, él quería que él estudiara, que él tuviera una posibilidad mediante el estudio. Y bueno, se hizo un súper mega cuerdísima, ¿verdad? Exacto, pero él estaba buscando el reconocimiento, el ser visto, obvio, por el padre, y la abundancia, pues, es su conexión con la mamá. Ajá. ¿Sí? Pero, y de repente cómputo, lo pierde todo, y de repente lo vuelve a tener, y de repente lo pierde. Pero hay otro caso que también me resuena mucho. No sé si ustedes han oído la historia de este señor que se llama Lance Armstrong, el ciclista que ganó. Ah, sí, que algo de la pierna que tenía. Tuvo cáncer, Sí, no ya. me acuerdo en dónde, pero Sí. bueno, fue el de las pulseritas amarillas de Claro, plástico, claro. que todo el mundo traía la dichosa pulserita. Él fue campeón del Tour de France 7 años consecutivos, o sea, batió todos los récords. Sin embargo, finalmente se descubre que Había hecho había hecho trampa, Sí. que tenía como sustancias prohibidas. Y finalmente le daban como mayor potencia, que es una palabra que desde los números asociamos con el padre.
Este señor fue abandonado por su papá. Y luego la mamá tiene la suerte maravillosa de casarse con otro hombre que era realmente muy déspota, tiránico, que le decía, aquí los número 2 no existen, necesitas salir a ser el número 1. Y que le pone una vida como muy exigida y muy como dirigida a que él se volviera un campeón en algo. Entonces empieza primero en otros deportes y termina en el ciclismo. Sí. Pero él termina completamente desconectado de sus dos papás, pero fíjate, hace lo imposible por demostrar que puede y es el mejor. O sea, que de alguna manera, fíjense de lo que se perdieron de tenerme como hijo, y luego es descubierto en esta trampa y le quitan todo. Sí, Le No, quitan al todo final como vuelve a así, vivir como la así historia yo, del del rechazo. abandono, del rechazo y de la pérdida, ¿sí? Le despojaron de todos los premios y lo obligaron a pagar lo que le habían dado de premios. premios De económicos. premios. Sí, tiene que ver con su historia y el deporte es una forma de sustituir al padre, las adicciones es una forma de sustituir al padre, el alcohol es una forma de sustituir al padre. Entonces lo podemos canalizar de forma positiva, negativa. En constelaciones realmente no tenemos un juicio, ¿sí? Entonces cuando alguien se toma de la botella para seguir, ¿sí?, se anestesia a través del alcohol es para seguir en la vida o para estar en la sobrevivencia. ¿Sí? Sin sentir. O sea, en Sin modo avión. sentir, modo avión, pues sí. Y fíjense, por ejemplo, las personas con adicciones son personas sumamente creativas, que cuando O están muy bien inteligentes. cuando están bien canalizadas pueden hacer grandes cosas, pero si siguen, obvio, en el tema de la adicción, pues se van a la autodestrucción. Entonces, cuando hay un tema de adicciones, definitivamente ahí hay que sanar el vínculo con el papá. Interesante. Cuando hay un tema con la espiritualidad, ¿sí? A ver, esa pregunta, porque dices, como que el papá es el mundo de afuera y la mamá es la casa, yo sentiría como la espiritualidad si fuera de la mamá, entonces es del papá de afuera. Es que la mamá es nuestra conexión con la tierra es nuestra madre, es la que nos nutre, así como nos nutrió mamá en el vientre, y nuestra conexión con el cielo es nuestra conexión también con papá. Entonces, cuando hay una relación que no está sanada con el papá, a veces son personas que se vuelven ateas, no creen, no dicen, no, a mí todos los rollos de la espiritualidad no, o quiero meditar y no puedo, o sea, no puedo encontrar el vínculo para estar en esa conexión con el... Cósmica, o sea. Con esas dimensiones, ¿sí? Tiene que ver con el papá. Entonces Pero hay mira, que sanar. por ejemplo, hay un caso de una persona 22, Deepak Chopra, no he oído hablar de él. Sí. Bueno, ese es un médico, o sea, se gradúa como médico tradicional porque viene de una casta de médicos, su papá médico, su abuelo médico, alguien que realmente pues cumple con el mandato paterno, es un 22, y finalmente viene a romper una estructura y tiene un conflicto con el padre. Y termina de graduarse, le entrega a su papá el título y se va a trabajar a Estados Unidos y cae en una adicción de alcohol muy fuerte, casi se destruye. Fíjate hasta dónde tuvo que ir en su sentimiento para poder trabajar al padre, que casi se destruye en este tema de alcoholismo, y de ahí empieza él a conectar con lo que él viene a crear, un modelo totalmente alternativo de sanación, conectado con la parte espiritual y con la parte emocional, porque pues de alguna manera en esa, como dices, modo avión, en ese perderme de este mandato de seguir lo que el padre me propone que siga, él descubre la Ayurveda y empieza a cambiar todos estos procesos y bueno, ya... Bueno, la conocemos. ayurvédica ya estaba, pero él le pudo dar Sí, otra le puso. estructura de cómo llevarla y fue fascinante, ¿sí? Pero ¿qué estaba pasando cuando él estaba en esta parte del alcoholismo? Estaba tomando a papá. O sea, él estaba queriendo sanar esta forma con papá, pero se estaba destruyendo. Entonces se fue al otro lado, que es de lo que hablamos. espiritual. Sí, en la parte espiritual, en la parte del mundo, más aparte la combinación del 22, que ya traía Sí, que el venía, mandato, ajá. y lo vamos sanando. Entonces, así como podemos ver, bueno, si tengo esta situación afuera, ¿sí? ¿Cómo la voy a resolver? Primeramente,
trabajar en serio en no enjuiciar a papá. Como haya sido, si te tocó un psicópata de padre, si te tocó un esquizofrénico, porque obvio hay casos, ¿sí? A mí me pasa muchos pacientes que llegan y bueno, odian a su papá y entonces quieren hacer todo lo contrario y se alejan y termina siendo lo mismo o algo peor, porque cuando una historia no la puedes ver o no la puedes sanar, pues la tienes que repetir. Claro. Entonces, aquí el tema sería pues sanarlo a través de poder ver la historia de él. O sea, yo siempre le digo, es que investiga, pregúntale a tus tíos, él no te va a decir probablemente lo que vivió, pero si tú te pones a investigar, puedes llegar al fondo de la situación de lo que vivió, y si tú vivieras lo que está viviendo, lo que vivió él, igual y serías igual. Entonces, ahí es donde le puedes quitar un poquito más el juicio, porque pues claro que si hay alguien y me dice, es que no sabes, mi papá a mí, cuando yo me portaba mal, me agarraba las manos, me las ponía en la estufa y me las quemaba. Entonces dices, ¿cómo puedo perdonar eso? ¿Cómo puedo no juzgarlo? Pues entonces ve qué fue lo que le hicieron a él, ¿no? Sí, claro. Entonces, de esa manera puedes un poco quitar el juicio. Y otra cosa bien importante, les digo a la gente, a tu papá, créeme que no le afecta en su vida diaria, ni en su evolución, ni en nada que tú estés mal con él. Créeme que no es que le valgas madre, pero realmente no le afectas. A él no lo frenas. Porque él tiene que estar bien con sus ancestros, ¿no? O sea, con sus papás, sus abuelos, etcétera. Pero el que tú estés mal en tu raíz, que es de donde vienes, no puedes estar bien en ninguna otra cosa. Entonces, no lo hagas por él, porque luego, qué fregados le voy a andar yo perdonando. O sea, no se lo merece, casi creo, ¿no? Entonces le digo, para ti. es para ti. Es para ti. Sí, se puede trabajar inclusive a través de una carta donde puedas expresar todo el dolor que pudiste sentir o toda la historia como tú la viste, porque te digo, puede ser real o no, pero puedes trabajarlo ya sea por medio de la escritura o por medio de una meditación y empezar ahora la mirada. ¿Cuál es la mirada? La gratitud. Cuando estamos en esa gratitud empiezan a cambiar no tu pasado, pero sí lo que te está pasando en el presente, ¿sí? Porque, oye, si te tocó el papá con un problema de esquizofrenia que dices, no, oye, me quiso matar, ¿a poco crees que voy a ir, le voy a hablar? No, no se trata de que vayas, ay, sí, dame la manita y vamos a abrazarnos. No, porque tal vez está muy dañada la relación. Pero sí en tu corazón, no que vayas físicamente, pero sí en tu corazón debes de trabajarlo y para liberar todo ese dolor, para liberar un dolor fácil, que te afecta. No, no es tan fácil. Y se tarda uno un tiempo. Es que lo puedes ver como un cactus, o sea, como alguien que dices tú, es que yo sé que es un tóxico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si lo ves como un cactus, dices tú, yo sé hasta dónde me acerco para que no me pique, pero no quiere decir que te alejes y que no lo aceptes y que todo. Entonces, pues, porque ahí sí definitivamente pues el daño es para ti, ¿no? Entonces como que es ir buscando la manera de saber hasta dónde que tú no salgas afectado y sanarlo por tu cuenta, porque yo he trabajado muchísimo constelación, descodificación, etcétera, y muchas veces no necesitas tener a tu papá enfrente. O sea, hoy hice en la mañana una constelación, descodificación con una persona que me está atendiendo en este momento de la vida y me hace trabajar con mi papá, de cuenta como párate y ponlo enfrente. Y a ver, le vas a decir esto y esto y esto. Y ahora ponte en el lugar de él y tú te vas a decir esto y esto y esto. Y de alguna manera eso empieza a sanar y se empieza a mover impresionantemente la energía. Yo le decía a una persona porque más joven que me decía, es que no me interesa arreglar la relación con mi papá. Y le digo, es que no es por él. O sea, a los 40 años vas a estar teniendo crisis con tu esposo o con tu pareja porque no has sanado a papá. Entonces, de una vez, o sea, agárralo ahorita, si son chavitas de 20 que de repente vienen a consulta o algo, o sea, ahorita es más fácil sanarlo, nomás que el ego de esa edad que no te permite ver que es por ti y que se puede perdonar, aparte desde el fondo y realmente y honestamente, como que no dimensionan, es como, se les hace imposible como perdonar o decir, ay, no me interesa, no me sirve de nada, no lo soporto, no lo quiero lejos. Sí, pero todo ese enojo nomás te lo estás comiendo tú. Es que yo creo que es como primero, un veneno que te... fíjate, yo creo que primero tendríamos que hacer un ejercicio de ver dónde está el anclaje. A mí me ha servido mucho una frase que también aprendí por medio de las constelaciones que dice, papá, yo como tú estoy alineado en el trabajo, o yo como tú soy dominante en mis relaciones, o yo como tú... Dejo las cosas. Sí, a lo mejor no le dedico tiempo amoroso o emocional a mis hijos. O sea, primero traten de buscar cuáles son estas cosas que están repitiendo de forma consciente o inconscientemente para decir, pues sí, o sea, aquí traigo la semillita, aquí está. Y empezar a tratar como de hacer este ajuste
que finalmente va a ser, como dice Annette, el beneficio completamente para ustedes y también para sus hijos, para los que van para abajo. Y los nietos también. Va sanando un chorro de cosas Todo el por tiempo. adelantado. Ahora, fíjense qué maravillosa es la vida que nos muestra una y otra vez nuestras heridas. Si, por ejemplo, ayer vi una chica que me decía, es que tuve un conflicto en el trabajo porque no me reconocieron todo lo que yo hice. Y luego se va a otro trabajo, es que hice todo y me quedaba horas extras y todo y no me reconocieron y yo hice toda la idea y todo y otro se llevó la medalla. Y luego le digo, ¿cuántas veces tienes que ver la película para que te des cuenta que eres tú la que tienes que hacer un cambio? Tomar nuestra responsabilidad es un gran avance, porque cuando estamos en la etapa de una víctima, la víctima se va a mover, todo el mundo la puede mover a una víctima, pero cuando tú tomas tu vida, tomas tu responsabilidad de decir, bueno, aquí estoy viendo que hay una herida, que hay un dolor, me dolió esto que me hicieron, que tengo que trabajar yo, porque no vas a ir a cambiar a los demás, que tengo que trabajar yo para que no se esté repitiendo. Y eso lo podemos ver hablando sobre el papá en nuestra salud, en nuestro trabajo, en los hombres en su relación con la pareja, en nuestro reconocimiento. Esos son señales que las vas a ver una y otra vez. Hay que estar en esas etapas de conciencia y decir, aquí hay algo. Yo creo que también es bien importante como tratar de acercarte a los expertos, porque muchas veces, por más que dices, no, es que no lo veo, es que yo no tengo ningún problema, o es que yo así tengo una hermana, ¿verdad? O sea, no, pero no, para nada. O sea, entonces, a veces estamos como tan bloqueados en querer abrirnos a la experiencia de la evolución. Realmente todo esto radica en un miedo. Es como si nos hubieran dado un molde en el que nos tenemos que acomodar y ese molde ya se volvió nuestra zona de confort y ya finalmente sabemos perfectamente cómo hacerlo, para estás dónde movernos. contorsionado allá adentro y Sí, así, estás pero pues toda ahí te chueca, quedas. pero pues ahí estás y es lo que conocemos y a lo mejor es más esforzado y doloroso salir del molde que quedarte ahí. Pero lo que no sabemos es que cuando lo rompes, cuando sales de eso, la verdad es que la sensación de libertad y de realización es muy grande. Es muy complicado y más cuando no tienes herramientas. Porque muchas veces, es que me encanta porque dice Zenet, pues ingratitudes, y ingratitud, ¿cómo? O sea, Bueno, dame mira. los pasos, 1, 2, 3. Bueno, o sea, te voy a ¿cómo decir- le hacemos te para voy a- gratitud? sin sentirla, o sea, puedes hacer el No, ejercicio. tienes que sentirla. Por eso te pregunto, Mira, o sea, les no voy a decir funcionaría. la psicomagia. Yo hice una psicomagia. Como les digo, el abuelo, no sé si se fue, lo corrieron, como haya sido. Entonces esa parte estaba así como que hueca, es más, así como que el innombrable. Mientras vivía la abuela, sí, pocas veces nómbralo. Entonces, cuando empiezo a trabajar en constelación, digo, esta parte pues es una parte mía que tengo que trabajarla. Entonces, conseguí una foto del año del Kikiriki, toda así despintadita, y la puse enfrente. Bueno, es más, todavía la tengo. Entonces puse a mi mamá y puse la foto atrás, ¿sí? A su papá, y luego puse a mi abuela. Y esa foto, de cuenta que se ve mamá, la abuela y el papá. Pero entonces yo todos los días me inclinaba y le decía, gracias por haber tenido a mi mamá. Gracias, abuelo. O sea, por todo lo demás no te doy gracias, pero por eso sí. Fíjate que ahí es bien interesante porque obvio la mente podía ir a ver las historias de terror, ¿sí? Pero yo decía, gracias. Entonces, una constelación, a pesar de que tú hagas toda tu chamba y todo tu trabajo, si la persona no participa en gratitud, no funciona. No. O sí, Con humildad, es con humildad. Se necesita humildad. Se necesita primero humildad. sí, pero si no siente la gratitud, que dice, es que no hay, o sea, gente así que está cerrada, muy enojada, muy lastimada, muy dañada, muy lo que quieras, que no se quiera permitir perdonar, ¿no funcionaría o algo funciona? Sí se va moviendo algo, porque aunque esté la persona ahí toda dura y todo, hay algo que se mueve. Y puedes constelar, sino de que, ay, quiero constelar sentir gratitud, o sea, sentir perdón. ¿Se No, puede eso es más constelar como eso? conciencia, o sea, lo tienes que hacer con conciencia porque si no, Mira, no desde funciona. que una persona va a trabajar ya es porque ya Ya hay quiere mover disponibilidad algo, de ya trabajar. sí. Sí, claro, Ahí, pero cuando apenas alguien va a empezar, pues que empiece con la cartita, que empiece con todo, que vaya a la psicóloga, que tome flores, Que se vaya- dé cuenta, diríamos. Sí, 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 Yo, lo que- yo siento que el primer paso es
Me doy cuenta. Híjole, sí. Ahí que hay algo, sí. Híjole, sí. Yo me acuerdo de mi primer constelación que la hice con una persona en México y me empieza a acomodar porque fue con muñequitos y haz de cuenta que yo salía todo del mismo color de mi papá y demás, pero me hizo ver mucho cómo mi papá a veces pone como mucha más atención por lo que ve a las personas de afuera y no las de adentro. Y me dice, y tú haces lo mismo. O sea, y yo dije, ay, sí, o sea, yo sí me preocupo mucho por los demás y a veces no me preocupo ni por mí. O sea, y dije, es cierto, él así es. O sea, empecé como a atar cabos. Y empezar a atar cabos. Es que para mí, o sea, te entiendo porque para mí para mí es fácil como abrirme a todo y porque para empezar no soy ni rencorosa, pero yo veo gente que está muy en el enojo, que no se da permiso, entonces dices, o sea, ¿por dónde? Por eso era mi pregunta. Fíjate, pero qué comentario tan interesante, porque dices, para mí, pues no soy rencorosa. Sí, pero porque estás hablando de tu historia. Pero ¿qué tal si el bisabuelo era el más rencoroso y todo, y luego pasa esa emoción y esa educación a los hijos? Porque así es, o sea, no le hables al de enfrente porque me hizo mala cara y toda la familia se enoja con el de enfrente. Okay. Como decía mi abuelita, la verdad, tipo, yo soy cero rencorosa, pero tengo muy buena memoria. No olvido. Entonces, eso cuando dices, ¿por qué yo no me engancho y otros sí? Pues porque tiene que ver con su historia, ¿sí? Tienen que ver con su historia. Es como les decía del bisabuelo que era un general y luego llega el abuelo y es menos general, pero tiene... Y luego llega la siguiente generación y el señor es muy enojón y luego viene el bisnieto y me dice, quiero constelar porque tengo una mala relación con mi papá porque tiene un genio de la patada. Y le digo, ¿y tú? Bueno, yo también, pero yo sí puedo. Pero voy a constelar a él. Sí, exacto, dices, ok. Entonces, nuestra familia es un recurso, de ahí venimos y hacerlo diferente necesitamos, obvio, tomar la conciencia y pedir permiso, no porque nos sintamos mejor que nuestro árbol, porque si no ya andamos mal. Ahora, ¿qué podemos hacer con este trabajo de junio para poner ese trabajo con el papá y honrarlos? Yo pondría una imagen, ya sea que la dibujes o pongas figuritas, ¿sí?, de juguetitos de figuras masculinas o algo que represente las figuras masculinas. En una ocasión estaba haciendo una psicomagia y utilicé puros cactus. Sí, me decían, ¿por qué? De esos cactus así, todo, le digo, pues es que representa como un pene, entonces son todos mis hombres, entonces así los ponía. Porque en ese ¿De qué tamaño eran los cactus? De mucho tamaño. Entonces yo decía, bueno, es para mí un símbolo, entonces puedes poner un símbolo masculino de papá. Si tienes una foto, maravilloso, y si no, si dices, no quiero ver la imagen de papá, bueno, algo que represente tu familia, el como apellido decía, que la tarjeta llevas, de crédito. o algo que represente tu apellido, ¿sí? Okay. O una inicial, sí, que me encantó porque también una inicial, y luego atrás al abuelo, al bisabuelo, y pon las generaciones que sientas, que puedes poner infinidad, no hay límite, lo que tú te nazca poner, y es agradecer la vida. Punto 1, agradecer la vida, qué pasó a través de ellos, ¿sí? Agradecer que hicieron lo que pudieron, o sea, no pueden haber hecho más, hicieron lo que pudieron. Con ¿sí? lo que tenían. Con lo que tenían, esa es una realidad en la época que les tocó vivir. Con lo que sabían. Sí, claro. porque no es lo mismo un papá que le haya tocado estar en un lugar donde no había agua y se tuvo que salir de ese lugar, a una persona que estuvo en la guerra y tuvo que huir de la guerra. O sea, son diferentes circunstancias, pero sí estar en gratitud con todo tu linaje masculino, porque a través de ellos aquí estás. Entonces ese es un buen principio para empezar a trabajar. Y es algo que sí se puede agradecer. Sí. O sea, yo creo que, porque sí entiendo el punto de vista de Ale, que dice, es que hay personas que sí dicen, ¿cómo me le acerco y cómo le pido perdón? Pero algo que sí puedes agradecer es pues que estés vivo, ¿verdad? O sea, Sí. Pero es que ningún papá se amanece diciendo, hoy le voy a arruinar la vida a mi hijo. Ninguno. O sea, Claro que realmente esto es desde lo que ellos saben o desde su experiencia, te van a dar lo mejor que ellos tienen, pero a veces no es suficiente para ti, bueno, pero nunca es la intención de hacerte ningún daño, porque muchas veces eso piensan, es que mi papá me quiere arruinar la vida, me lo va a hacer de cuadritos, no es así. O sea, cuando entiendes su perspectiva y su historia, esa es ahí donde ya, entonces sí, la gratitud para mí se me hace que es lo más importante. Sí,
Sí, sí. No es ni Eso perdonarlo, ¿verdad? Que No, es no, no. que Bueno, en la filosofía de constelaciones no es existe. perdonar. No. No es perdonar. No, es porque- estar en gratitud. no tiene como nada que dices, o sea, perdonar. Sí, porque decir perdonar... gracias por lo que hiciste. Es como que hasta te donde lo pones hiciste. súper arriba de que Como yo te pones estoy... en otro nivel tú. Cuando el perdón es un trabajo, pero de uno, con uno, por andar guardando todo ese tipo Sí, de me situaciones. perdono por la mala imagen que hice de él, o me perdono por haber, no sé, seguido el mismo patrón. O sea, ahí sí, porque tú ya eres consciente. Pero así como que... Te perdono, pues déjame, no. porque mucha gente dice, es que no he podido perdonar a mi papá. ¿De qué? Si te dio la vida. O sea, no tiene nada que perdonarle. Exacto. ¿Ah? Exactamente. Oye, pues me Exacto. voy a ir a comprar monitos. Voy a encontrar comprar algunos monitos. para tener todo el Fotos. mes. ¿Unos manitos? Ah, Es ok. que no puedo tener fotos de todos los... De los abuelos. No, lados. puedes poner pipas, cigarros puros, o sea, algo que represente lo más botellas, ¿Cactus? ¿Diferentes tamaños? Sí, algo que lo represente. Caballos, claro. Claro, algo Voy a que pensar lo que me gustaría a mí, que fuera mi representación. Sí, a todos, o sea, al papá, a los abuelos, paterno, materno, es muy Sí, padre, ¿no? son muchos Porque elementos. fueron papás. ¿Sí? Exactamente. Pero entonces recuerden, si realmente hay un problema o sientes que no estás sacando toda la potencia que traes y te cuesta trabajo desarrollar, emprender, empoderarte, la cuestión de la salud, temas de manifestación y concreción en el mundo material, yo digo, papá me ayuda a pararme en el mundo. Si no estás encontrando la manera de cómo pararte en el mundo con tus propios pies, ve y revisa. Exactamente. Dale una buscada, Bueno, porque seguro ahí hay algo. Totalmente. Y bueno, pues agradezco mucho este día y les quiero decir algo. La sincronicidad de todas de venir de color verde. Yo sé que están pensando, ay, se pusieron de acuerdo para venir de verde. No, estamos en la misma sincronicidad el día de hoy. Y todo esto es para honrar a los padres. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en las redes y bueno, vamos a seguir con otros episodios muy interesantes para ustedes. Gracias. Gracias.